Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Los antirracistas saben que las políticas racistas fomentan la desigualdad racial. En 2019, la justicia racial parece estar retrocediendo. Basta con echar un vistazo a Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, quien, según se informa, declaró una vez que la pereza es un rasgo de los negros. Durante su campaña electoral, Trump también describió a los inmigrantes mexicanos como violadores y criminales. Claramente, nuestra época exige que las personas decentes se levanten contra del racismo que impregna todos los niveles de nuestra sociedad. Y la primera pregunta que debes hacerte es, ¿eres racista o antirracista? ¿Qué queremos decir con estos términos y cómo los define el autor? Un racista es alguien que comunica ideas racistas o que apoya políticas racistas, ya sea de forma activa o apática. Una idea racista es aquella que postula que cualquier grupo racial es mejor o peor que otro, ya sea biológica, culturalmente o en cualquier otro aspecto. Por ejemplo, cuando Thomas Jefferson declaró que los afroamericanos eran inferiores a los blancos en cuanto a sus dotes corporales y mentales. La política racista es cualquier ley, proceso o regla que crea inequidad racial. La inequidad racial es cuando existe algún tipo de desigualdad entre grupos raciales. Por ejemplo, en 2014, solo el 41% de las familias afroamericanas eran propietarias de sus hogares, en comparación con poco más del 70% de las familias blancas. Podría decirse que no existen políticas neutrales o no racistas, ya que todas las políticas crean o mantienen la equidad o la inequidad racial. Es importante destacar que, en una sociedad racista, suelen ser las políticas racistas las que se implementan primero, generalmente porque benefician de alguna manera a los responsables políticos racistas. Las ideas racistas vienen después y son utilizadas por el legislador racista para explicar y justificar la desigualdad racial resultante. Por ejemplo, el concepto mismo de raza no existió hasta el siglo XV, cuando Portugal comenzó a comerciar con africanos esclavizados. Décadas más tarde, nació la idea de una raza negra, y los portugueses propagaron la idea de que las personas de esta raza eran inherentemente perezosas y salvajes y, por lo tanto, necesitaban ser salvadas. Por lo tanto, la política racista egoísta fue lo primero, y la idea racista que la justificó vino después. Una política antirracista es aquella que promueve la equidad entre los grupos raciales. Fundamentalmente, una política antirracista puede discriminar positivamente para lograr una mayor equidad, y esto no es racista. Por ejemplo, los programas de acción afirmativa, introducidos en los Estados Unidos en la década de 1960, a veces se han calificado de racistas por favorecer a los solicitantes de empleo afroamericanos. Sin embargo, este tipo de iniciativa promueve una mayor igualdad racial y, por lo tanto, no es racista. En otras palabras, la discriminación positiva basada en la raza no es necesariamente racismo. Por último, una idea antirracista es aquella que cree que los grupos raciales siempre serán iguales, y que no tienen ni buenas ni malas cualidades, independientemente de cualquier diferencia aparente. Los racistas creen que la desigualdad racial es causada por una cultura negra inferior. A veces el racismo es sutil. En 1985, la célebre política y escritora Eleanor Holmes Norton afirmó que mejorar la suerte de los afroamericanos requeriría algo más que políticas antirracistas, como brindar oportunidades y bienes de primera necesidad. En cambio, dijo, era necesario abordar la dañina cultura del gueto, y que habría que enseñar a algunos negros una mejor ética laboral, cómo respetar a sus propias familias y el valor de la educación. Desafortunadamente, las afirmaciones de Norton representaban una perspectiva profundamente racista, una que persiste hoy en día. Basándose en esta afirmación problemática, Norton sugirió que los negros necesitaban cambiar para lograr la igualdad racial, expresando así un punto de vista racista asimilacionista. Los asimilacionistas creen que ciertos grupos raciales son culturalmente inferiores o deficientes en su comportamiento, pero que se les puede ayudar a desarrollarse mediante programas que enriquezcan su comportamiento o sus valores. Este enfoque es tan pernicioso porque considera que un grupo racial es el estándar de referencia que otro grupo debería aspirar a alcanzar.
Y como era de esperar, ese patrón de referencia suelen ser los blancos. Por lo tanto, las ideas asimilacionistas patrocinan a las personas de color, y las tratan como niños a los que hay que mostrar la forma correcta de comportarse. A diferencia de los asimilacionistas, las ideas segregacionistas afirman que las personas de color son incapaces de desarrollarse. Por lo tanto, en lugar de apoyar los programas de desarrollo cultural, los segregacionistas abogan por políticas que segreguen a las personas de color. En el pensamiento segregacionista, las personas de color son animales más que niños, que nunca podrán mejorar y, por lo tanto, deben mantenerse alejadas de la raza más civilizada. Donald Trump, por ejemplo, expresó puntos de vista racistas y segregacionistas cuando llamó animales a los inmigrantes de América Latina, y declaró que construiría un muro para impedir que llegaran a los Estados Unidos. Por el contrario, un antirracista no es ni asimilacionista ni segregacionista. En cambio, los antirracistas apoyan políticas basadas en la verdad, que, independientemente de las diferencias que puedan existir entre los grupos raciales, son iguales y ninguna raza necesita desarrollarse. En lugar de centrarse en cambiar los valores culturales o conductuales, los antirracistas abogan por políticas que reduzcan la inequidad racial. Por ejemplo, al considerar cómo reducir las crecientes tasas de delitos violentos entre los afroamericanos en la década de 1980, los antirracistas señalaron el hecho de que, a medida que aumentaban las tasas de delincuencia, también lo hacían las tasas de desempleo entre los jóvenes negros. Por lo tanto, en lugar de concentrarse en las nociones de una cultura del gueto inferior, se centraron en desmantelar las políticas racistas que habían llevado a peores resultados laborales para los negros. Es racista creer que hay diferencias biológicas significativas entre las razas. El autor recuerda que, de niño, miraba a los demás niños de su clase. Al ver a una chica negra, con sus trenzas, piel oscura y nariz ancha, vio una igualdad irresistible. Pero al mirar a los niños blancos de pelo lacio y labios delgados de su clase, solo vio diferencias profundas y significativas. Desafortunadamente, estas percepciones son el sello distintivo del racismo biológico, un pensamiento problemático que, lamentablemente, muchos de nosotros hemos tenido en algún momento de nuestras vidas. Un racista biológico cree que hay diferencias biológicas significativas entre las razas. En segundo lugar, creen que estas diferentes características son superiores o inferiores. Por el contrario, un antirracista biológico cree que, en todos los sentidos, somos biológicamente iguales y que cualquier diferencia racial no tiene su base en la genética. Si bien el autor no creía que las diferencias biológicas hicieran que una raza fuera mejor o peor que otra, cayó en la trampa de creer en las ideas racistas comunes en torno a la diferencia biológica. Estas incluían la idea de que los negros eran naturalmente mejores en la actividad física, que los afroamericanos dominaban el jazz y el hip hop, porque tenían una capacidad genética para tomar decisiones rápidas y que, por defecto, los hombres negros tenían penes grandes y las mujeres negras tenían glúteos grandes. El antirracista entiende que no hay diferencias genéticas entre las razas. Los científicos saben desde hace casi 20 años que cada ser humano tiene una composición genética idéntica al 99,9%. Esto significa que no puedes heredar genéticamente la raza de tus padres. ¿Por qué? Porque no existen genes raciales específicos. Sin embargo, puede heredar genéticamente su origen étnico. Por ejemplo, los científicos han descubierto que cuando las personas se identifican como pertenecientes a un grupo étnico originario de una región específica del mundo, tienden a compartir ciertas características genéticas. Pero la raza no entra en juego. Por ejemplo, cuando los científicos compararon diferentes grupos étnicos de África, descubrieron que los grupos étnicos de África Occidental compartían más similitudes genéticas con los grupos étnicos de Europa Occidental que con los grupos étnicos de África Oriental. En otras palabras, la raza es una ilusión y no tiene base genética. Las ideas racistas sobre el color perpetúan el mito de que cuanto más claro es mejor. Cuando era estudiante universitario, Kendi usó lentes de contacto de colores que hacían que sus ojos tuvieran un tono miel, mucho más claro que su color natural.
Si hubieras preguntado, te habría dicho que simplemente estaba modificando su apariencia y tratando de maximizar su atractivo, como muchos de nosotros hacemos. Pero ahora, como antirracista, cuestiona las elecciones de su yo más joven. ¿Por qué, exactamente, supuso que un encendedor era mejor? Ahora sabe que cayó en la trampa del colorismo, una colección de ideas racistas que enfrenta los tonos de piel oscuros y claros entre sí en el binario inferior contra el superior. Para ser antirracista, hay que entender que el colorismo ha discriminado históricamente a las personas de color de piel más oscura, y ha privilegiado a las personas de color de piel más clara. Veamos algunos ejemplos de expresiones del colorismo. En primer lugar, los estudios han descubierto que los votantes blancos prefieren a los políticos negros de piel más clara que a los más oscuros, y que los niños blancos tienen sentimientos más positivos hacia los negros más claros que hacia los negros más oscuros. Los estudios también indican que las personas recuerdan a los afroamericanos educados como de piel clara, incluso cuando en realidad eran de piel oscura. Además, tener una excelente educación y una experiencia notable no es suficiente para las personas de piel oscura. Se ha demostrado que los empleadores prefieren a los candidatos de piel más clara a los de piel más oscura, sin importar cuán calificado esté este último grupo. Por último, su color también afecta su experiencia con el sistema judicial, ya que los afroamericanos de piel oscura reciben penas de cárcel más largas que los de piel más clara. También podemos ver el colorismo cuando observamos los estándares de belleza actuales, que giran principalmente en torno a tener una piel clara y rasgos atribuidos a las personas blancas. Los medios de comunicación nos bombardean con imágenes de belleza de piel clara, un ideal racialmente ambiguo de labios y glúteos moderadamente gruesos, narices más puntiagudas, cabello casi liso y, por supuesto, ojos y piel claros. Lamentablemente, el fenómeno de la belleza de la piel clara puede explicar en parte por qué, para las mujeres negras, los tonos de piel más oscuros se correlacionan con una menor autoestima. Entonces, ¿cómo se puede ser un antirracista de color? Bueno, hay que concentrarse en combatir la discriminación por color tanto como la discriminación racial, y entender que, en un mundo en el que cualquier ganancia racial tiende a ir a parar a las personas de piel más clara, mientras que las pérdidas afectan de manera desproporcionada a las personas de piel más oscura, la desigualdad dentro de un grupo racial puede ser tan devastadora como la que existe entre los grupos raciales. Las ideas racistas sobre los blancos siguen siendo ideas racistas. En diciembre de 2000, Kendi estaba incandescente de ira. El republicano George W. Bush acababa de ser declarado el próximo presidente de los Estados Unidos tras una carrera electoral contra el demócrata Al Gore. Pero a los ojos de millones de afroamericanos, Gore era el legítimo ganador. Esto se debía a que cientos de miles de afroamericanos no habían podido votar, en algunos casos porque simplemente no se les habían enviado tarjetas de registro, ni siquiera después de registrarse para votar. Y, lamentablemente, estos votos faltantes podrían haber sido suficientes para poner a Gore en la Casa Blanca. Solo en Florida, por ejemplo, las papeletas de votación de los afroamericanos fueron rechazadas 10 veces más que las de sus homólogos blancos. Lamentablemente, este racismo descarado provocó un cambio en el autor, comenzó a despreciar a los blancos. Desesperado por encontrar una justificación para lo que denominó su nuevo racismo contra los blancos, comenzó a estudiar las enseñanzas de la Nación del Islam, un movimiento religioso afroamericano que alguna vez contó con el activista de los derechos civiles Malcolm X entre sus seguidores. Kendi señala que, según la Nación del Islam, los blancos son una raza de demonios de piel pálida creada por un malvado científico africano hace miles de años. Posteriormente, la pacífica raza negra finalmente exilió a los salvajes blancos a Europa, donde vivieron en cuevas hasta que finalmente se apoderaron del mundo. Estas enseñanzas radicales alimentaron la furia del autor. Pensó en todos los blancos que alguna vez lo habían maltratado a él y a otros negros, desde sus maestros de primaria hasta los funcionarios blancos que acababan de robarse las elecciones presidenciales. Sin embargo, ahora con una mentalidad antirracista y la sabiduría de la madurez, Kendi sostiene que la filosofía del demonio blanco de la Nación del Islam es inherentemente racista. De hecho, para el autor, es un ejemplo perfecto de un fenómeno que muchos aún se niegan a admitir,
es que los negros también pueden dirigir el racismo hacia los blancos. Además, según el autor, un racista antiblanco califica a los blancos de inferiores, y cree que todos ejercen un poder racista. Por el contrario, los antirracistas distinguen entre los racistas blancos poderosos que crean políticas racistas, y los blancos comunes que pueden tener poco poder político. Además, los antirracistas entienden que los genes blancos no existen, y que la cultura de los blancos no es intrínsecamente más opresiva que cualquier otra cultura. Ser antirracista significa rechazar todo racismo, sea quien sea el objetivo. Los negros son tan capaces de cometer un racismo contra los negros como sus homólogos blancos. Cuando era estudiante universitario, el autor estaba sentado en una reunión con el editor de un periódico afroamericano, y quedó desconcertado cuando el editor le dijo que estaba harto de que la policía lo tratara como si fuera una de esas palabras con N, una distinción implícita de superioridad entre él y los negros de bajos ingresos. Además de la conmoción y el dolor que causó la palabra, el autor se indignó especialmente porque el editor era negro. Lamentablemente, como señala Kendi, este incidente es solo uno de los muchos en los que ha tenido que enfrentarse, en su opinión, al hecho de que los afroamericanos pueden ser tan culpables de racismo contra los negros como los blancos. Si bien la frase del editor fue impactante, no es el único que diferencia entre los negros respetables y los negros de mala reputación que se portan mal y desacreditan al resto de su raza. Este racismo internalizado quedó perfectamente plasmado en el especial televisivo Bring the Pain del comediante Chris Rock, de 1996. Rock expresó la opinión de que ciertos sectores de la comunidad afroamericana no estaban dispuestos a educarse por sí mismos, eran padres perezosos y esperaban que el estado de bienestar los cuidara de por vida. Es revelador que Rock también usó la palabra N para describir a estos negros supuestamente delincuentes. El racismo internalizado también adopta formas más sutiles. Por ejemplo, una encuesta realizada en 2017 por el Pew Research Center reveló que un tercio de los afroamericanos expresaron la idea racista de que los afroamericanos de bajos ingresos eran en gran medida responsables de sus propias circunstancias de empobrecimiento, y que el racismo no era la causa de su desigualdad. Si bien ejemplos como estos ilustran cómo los negros son capaces de expresar ideas racistas internalizadas, algunas personas todavía creen que no lo son. Un argumento principal para ello es que, en una sociedad racialmente desigual, los negros simplemente no tienen el poder suficiente para ser racistas. Sin embargo, según el autor, ser antirracista es entender que esta creencia desempodera a las personas de color, porque también les dice que no pueden hacer nada para combatir el racismo. Además, ignora el hecho de que algunas personas de color ocupan posiciones de poder, y que tienen la capacidad de reproducir ideas racistas o de rechazarlas y, en cambio, adoptar iniciativas antirracistas. El racismo se ha extendido por la sociedad como un cáncer, pero podemos vencerlo. A principios de 2018, Kendi recibió una noticia que cambiaría su vida para siempre. Tras sufrir molestias estomacales y náuseas durante el período navideño, le diagnosticaron cáncer de colon. Como si esto no fuera lo suficientemente devastador, dado que solo tenía 35 años, los médicos tenían más malas noticias. El cáncer estaba en el estadio 4, y ya se había diseminado a otras partes de su cuerpo. Curiosamente, mientras se sometía al tratamiento, comenzó a ver similitudes entre el cáncer y el racismo. Cuando recibió su diagnóstico, el autor se enteró de que los pacientes en estadio 4 solo tienen un 12% de probabilidades de sobrevivir durante los siguientes 5 años. Y, lamentablemente, cuando se trata de lograr un mundo sin racismo, cree que las probabilidades de éxito no son mucho más altas. ¿Por qué? Porque el racismo, como el cáncer del autor, ya se ha desarrollado y se ha extendido por toda nuestra sociedad y nuestra política. Este cáncer racista culpa a las víctimas de sus propias desigualdades, desencadena el asesinato en masa de personas inocentes, y elige para el poder a demagogos como Donald Trump, que dividen a las naciones y defienden una retórica racista. Por supuesto, esta enfermedad no es nada nuevo. En el caso de los Estados Unidos, el racismo ha estado amenazando con destruir el país desde que nació, y con la guerra civil, casi lo hizo.
Sin embargo, una diferencia importante entre el racismo y el cáncer es que las personas con cáncer tienden a aceptar que están enfermas y a tratar de detener la propagación de la enfermedad. Sin embargo, cuando se trata del racismo, muchos siguen negando que haya algo malo. De hecho, demasiados estadounidenses se niegan a analizar la desigualdad racial de su país o la desigualdad que existe en sus propios barrios y lugares de trabajo. Incluso cuando lo hacen, con demasiada frecuencia simplemente se niegan a admitir que ciertas políticas son racistas y contribuyen a la inequidad racial. Sin embargo, el autor tiene motivos de esperanza. Increíblemente y contra todo pronóstico, se encuentra entre el 12% de las personas que sí superaron el cáncer de colon en estadio 4 y ahora está en remisión. Incluso cuando sabía que su cáncer estaba en su etapa más avanzada, se motivó a seguir luchando imaginando una vida futura feliz. Del mismo modo, contra viento y marea, los antirracistas deben seguir luchando y soñando con un mundo en el que la justicia, las oportunidades y los recursos estén disponibles para todos.